Escuchen estas tristes declaraciones de Marlene Alvarenga. ¿Por qué algunos dijeron que era pastor evangélica? Porque en ese momento era la esposa del pastor. ¡Hijo del diablo! O sea, leer la palabra de Dios no es para pastores, no es para santos, porque los santos están en el cielo. Porque la palabra lo que hace es ayudarnos a limpiar de las cargas o de las cosas que sentimos. Es lamentable y es lamentable. ¿Tú crees que un pastor evangélico es un pésimo esposo por su fanatismo religioso? Muchas veces sí. Descuida tanto la familia por estar más con las ovejas, como le llaman. ¡Cuidado! ¿Crees que la mayoría de matrimonios de pastores evangélicos son fracasados, frustrados, hipócritas? La mujer por lo general se frustra, sí. Porque tiene un líder religioso en la casa y no un esposo. Es correcto. Un hombre que ayuna demasiado y por su ayuno constante no puede rendirle en el sexo. Y no puede hacer ciertas posiciones que son Pecado. Que para el pastor religioso es pecado. Sigan pecando, sigan pecando. Sigan pecando. Quiero dar mi opinión sobre varias cosas que he escuchado en este vídeo que me hicieron llegar. Y primeramente quiero aclarar algo. Me resulta muy ofensivo, no me agrada nada y me disgusta muchísimo a nivel personal ver personas que considero que nunca han sido cristianas hablando de cómo son los evangélicos cuando no son un ejemplo de lo que son los evangélicos. O esas personas que de una experiencia trágica que han tenido lo exportan como si todo el mundo fuera de la misma manera. Y se les coloca un micrófono, se les da una cámara, como en el caso de esta señora se vuelve un personaje muy público, está incluso en televisión, incluso en temas políticos, y se le da una voz hablando de un asunto del que no tiene francamente ni idea. Y a mí me ofende porque transmite una idea totalmente equivocada a las personas. Habla sin saber y habla sin haber sido, porque obviamente la imagen, el lenguaje, lo que transmite esta señora y lo que es simplemente lo que nosotros llamaríamos una mujer mundana que puede haber pasado tiempo dentro del contexto de la iglesia, pero que nos recuerda algo, que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros se hubieran quedado con nosotros, pero salieron para demostrar que no todos son de nosotros. Como dice la Escritura, no todos los que están en medio del pueblo de Dios son pueblo de Dios, y estas cosas al final lo evidencian. Pero quiero hablar de algunas cosas que dice en su comentario, desmentir algunas y quizá decir que en algo no le ha faltado razón. La primera cosa que me gustaría decir es el hecho de que dice, ¿a usted se la consideraba pastora? Y ella dice, yo nunca fui pastora, pero se le consideraba pastora por el hecho de ser la esposa del pastor. Es muy triste que eso pase todavía en muchos contextos, que a la esposa del pastor automáticamente se la considere pastora. De manera equivocada, de manera errónea, muchas personas llegan incluso a nuestra congregación de otros lugares y le dicen a mi esposa eso directamente, le dice, pastora, y mi esposa pues con mucho amor, con mucho cariño, con mucha paciencia le dice, mire, yo no soy pastora, yo soy la esposa del pastor, yo soy una hermana en Cristo, me puede llamar Clicia, me puede llamar hermana, pero no soy pastora. Dios no me ha llamado a eso, el pastor es mi esposo. Aquí nosotros tenemos la firme creencia con base a las Escrituras que según los requisitos que Dios muestra en la palabra para los pastores y según lo que exhiben las Escrituras en el Nuevo Testamento con mucha claridad, el llamado al ministerio pastoral es para varones, llamados y cualificados por el Señor. Se lo explica con mucho cariño, pero eso está en muchos corazones y nosotros sabemos, porque algunas personas lo dicen, ay, disculpa, es la costumbre, ay, disculpa, era una manera de hablar. Sí, pero es una manera de hablar equivocada. A veces yo doy este ejemplo que es muy común, pero las personas lo tuercen. Yo a veces enseño, digo y menciono lo que muchas personas saben, ¿no? La mujer del doctor no es doctora, la mujer del juez no es jueza. Ah, bueno, pero yo conozco un juez que es su mujer. Bueno, por los términos generales saben lo que estamos diciendo. La mujer del profesor no es profesora, la mujer del ingeniero no es ingeniera, la mujer del fontanero no es fontanera, la mujer del constructor no es constructora. Y así podemos seguir. Por lo tanto, la mujer del pastor no es pastora por ser mujer del pastor. Algunos dicen, ya, pero son una sola carne. Sí, como el ingeniero y su esposa, como el doctor y su esposa, y por eso no la vuelve doctora por ser una sola carne. El matrimonio no une los oficios, une a las personas. Ya, pero en el término espiritual, no.
no vemos que la esposa del Pedro, si Pedro era apóstol, su esposa era apostolisa, ¿verdad que no? Entonces no podemos aplicar eso a nuestro tiempo. Ser esposa de pastor no convierte a una hermana en la fe en pastora, y eso lo debemos tener muy claro. La segunda cosa que menciona esta señora es una cosa triste, ¿no? Y demuestra que esa señora nunca ha sabido nada de Dios y de su palabra. Dice, la palabra no es para los pastores, la palabra es para los pecadores, porque los santos están en el cielo. Y mira qué expresión, parece que esa señora quizá viene más del catolicismo romano que de otro lugar. Yo entiendo que lo que quiere decir es que los pastores no tienen exclusividad a la hora de leer, interpretar y explicar la palabra, que eso lo podemos hacer entre hermanos en la fe, que no es exclusivo para los pastores. Incluso siento que lo que también está mostrando es que el pecador, cualquier persona, puede leer la Biblia. Pero vamos a matizar algo. Sí, todas las personas pueden leer la Biblia, pero la realidad es que creer la Biblia y comprender la Biblia, eso no lo hacen todas las personas. Yo le puedo dar la Biblia a cualquier persona, pero si no es iluminada por el Espíritu Santo, esa persona no va a comprender las cosas de Dios. La Biblia dice que el hombre natural no comprende las cosas de Dios, no comprende el Evangelio, porque esas cosas se disciernen espiritualmente y por lo tanto no las pueden entender. Nosotros, además, los creyentes, dice la palabra que somos guiados por el Espíritu en toda la verdad. Lo que sí que me parece absurdo es la expresión, los santos están en el cielo. Mire, señora, según la Escritura, todos los cristianos somos santos de Cristo. La Biblia lo muestra con claridad, incluso vemos alguna carta del Nuevo Testamento que tiene ese saludo a los santos de Cristo, a los santos del Señor. Y no se refiere a que somos seres perfectos, que brillamos con una luz especial, aunque cargamos sobre nosotros la luz de Cristo. Sin embargo, se refiere al hecho de nuestra posición ante Dios. ¿Y cuál es nuestra posición ante Dios? Santos. La Biblia dice que hemos sido santificados, que Jesús santificó un pueblo. ¿En qué sentido? La palabra santo no es que signifique que nosotros no cometemos ningún error, significa separado, cortado de alguna manera. Y Dios nos ha separado para Él. Somos el pueblo santo del Señor. ¿Recuerdan esa expresión que aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cuando se nos define al pueblo de Dios como nación santa, pueblo adquirido por Dios? Eso es lo que somos. Así que los santos, sí, aquellos que han partido a la presencia del Señor, algunos están en gloria, están con el Señor, están en su bendita presencia. Nosotros estamos aquí, pero somos santos del Señor. Una cosa también que me gustaría matizar es que dice, la palabra de Dios es para los pecadores, es para todos, porque la palabra de Dios lo que hace es ayudarnos con cargas y sentimientos. Esa visión es una visión muy mundana de la palabra de Dios y muestra nuevamente que esta señora ni tiene idea de lo que habla y ni es cristiana, porque es la visión terapéutica de la palabra de Dios. Es como aquellas personas que usan la Biblia solo con fines terapéuticos, esa gente que lee un salmo en la tristeza, en la angustia, que lee versículos de autoayuda. ¿La Biblia tiene promesas? Sí. ¿Tiene salmos que nos ayudan? También. ¿Tienen salmos que nos dan consuelo? También. Pero la Biblia no es un libro de autoayuda. La gente que no ve en la Biblia la palabra de Dios infalible, perfecta, suficiente, y además la gente que no ve en la Biblia las instrucciones de Dios que deben ser seguidas, la voluntad de Dios revelada para nosotros, solo la ve como un libro terapéutico. Si tú lo estás haciendo, recuerda que vas muy mal encaminado. La Biblia no es un libro terapéutico. Tiene promesas, tiene palabras de consuelo, pero también tiene un montón de correcciones, llamadas de atención, exhortaciones, instrucciones para nuestra vida. Por lo tanto, esa es una visión muy mundana, muy carnal de las Escrituras. Finalmente dice algo en lo cual no le voy a quitar razón, pero tampoco vamos a generalizar. Esa señora dijo en el sentido completo de la entrevista que un 95%. Yo no sé si son tantas, pero hay muchos casos que sí.
Realmente hay muchos pastores que tienen sus familias descuidadas. Define ella como la mayoría de los pastores son pésimos esposos, pésimos padres, en el sentido que descuidan a la familia, que por la atención que le dan a sus ovejas en retiros, en eventos, conferencias, cultos y todo, tienen ahí a la esposa abandonada, al hijo abandonado, mientras cuidan espiritualmente de los demás. Enseñan a los demás, pero no a su familia. Oran por los demás, pero no oran con los suyos. Cuidan a los que están perdidos, pero no dan atención, no predican el evangelio, no cuidan espiritualmente de los de su casa. Quizá esos hombres dan por hecho que porque son la esposa del pastor o los hijos del pastor, pues ya están bien espiritualmente, pero la realidad es que todo pastor debe recordar que su primer ministerio es su familia. Y si cualquier pastor que vea este vídeo o cualquier líder de alguna iglesia ve este vídeo y está haciendo eso, está colocando a la iglesia y a las demás personas en primer lugar antes que a su familia, eso está mal. El Señor te va a demandar cómo has cuidado y pastoreado a tu esposa y a tus hijos. Son tu primer ministerio. Y eso no significa, pues ahora descuido la iglesia. No, da tiempo para todo. Da tiempo para enseñar, para ir a un culto y da tiempo para luego dar tiempo en casa a la familia. Lo que no podemos hacer es darle todo a la congregación y no dar nada a los nuestros, a los que deberíamos cuidar con un corazón que les da preferencia. Son nuestras primeras ovejitas, el primer pueblo y nuestra primera congregación a la que amar, cuidar y pastorear. Finalmente, y no voy a entrar en ese tema, pero revela mucho el corazón de esa señora, se pone a hablar, y eso lo corté luego más, sobre el hecho de la sexualidad en el matrimonio y cómo muchos pastores o personas religiosas tienen frustradas sexualmente a sus mujeres porque todo es pecado, esa posición no se puede, esa tampoco, y las mujeres quieren llegar al éxtasis y no pueden con sus hombres religiosos porque no les pueden hacer muchas cosas que los del mundo no ven ningún problema. Cuando el sexo se hizo para disfrutar en el matrimonio, ellos tienen muchos tabús por el medio y entonces las tienen ahí abandonadas. Ese discurso, ¿saben a quién me recordó? ¿Recuerdan a aquella señora que anda por ahí ahora en programas de farándula, ¿no? Que se llama o se llamaba, no sé, la sierva Wendy, que también se hizo famoso por hablar de las prácticas orales, por hablar de otros asuntos y hablar sin vergüenza, sin pudor, sin ningún tipo de miramientos de esos temas, que hizo que estuviera en boca de todos, que saliera de una iglesia y bueno, que acabara en lo que está, en faranduleo y ya está. Entonces, una cosa hay que decir. La sexualidad en el matrimonio es una bendición. No voy a entrar en temas de detalle, pero vamos a recalcar 2 o 3 puntos importantes. Primera cosa, cualquier persona que sigue la palabra de Dios sabe que hay que cuidar ese ámbito de intimidad en el matrimonio porque así lo dice la Escritura. Es más, el apóstol Pablo nos dice que no nos privemos el uno al otro, a no ser que sea por algún motivo de buscar al Señor, de mutuo acuerdo. Es más, la Biblia nos llama a que nosotros cuidemos la intimidad, le demos importancia y no descuidemos esa área del matrimonio. Por otro lado, eso no significa que porque el mundo se haya vuelto cada vez más sinvergüenza en cuanto a estos asuntos, la iglesia no debe tener tabú. No, no debe tener tabú para hablar de lo que la Biblia habla, pero la iglesia tampoco debe dejar de tener ningún filtro y empezar a hablar de esos temas sin ningún tipo de pudor. Pero tú eres antiguo. No se trata de ser antiguo. Se trata de que ciertos asuntos en la Escritura se consideran íntimos y privados. El mundo ya no tiene eso de intimidad y privacidad. ¿Por qué lo digo? Las mujeres lo que deberían enseñarle a sus maridos en el cuarto, se lo enseñan a todo el mundo en la calle. El desnudo ya no es privado, se ve en la calle. La gente muestra sus senos, sus traseros, se muestran semidesnudos en fotos. ¿Por qué? Lo privado ya no es privado. Los temas que antes eran íntimos, como la intimidad en el matrimonio, que uno tenía vergüenza de hablar con las personas, ahora son chistes, bromas. No podemos dejar que porque el mundo se haya vuelto más sexualizado, nosotros nos volvamos sin ningún tipo de pudor y ningún tipo de recato a la hora de hablar de esas cosas. Debemos hablar de lo necesario, pero tampoco volvernos morbosos porque el mundo cada vez está más lascivo. Cuidado, porque a veces los corazones muy marcados por el mundo quieren que ahora en las iglesias estén dando detalles de posturas íntimas, saca el Kama Sutra por aquí, habla de esto, ¿por qué? Y ciertamente hay cosas que se deben guardar para lo privado, se deben guardar para lo íntimo y recordarles, y no entrar en detalles quizá en otro vídeo,
que muchas personas cuando hablan de posturas y prácticas saben lo que tienen en la cabeza y solo lo dejo ahí para que mediten. No se lo enseñó papá, no se lo enseñó mamá, no se lo enseñó un pastor. Esas cosas que tienen en la cabeza, muchas veces, ¿sabes quién se lo enseñó? La pornografía. Así que, según qué cosas quieres hacer, recuerda de dónde vienen. Recuerda de dónde las aprendiste. No creo que fuera en el colegio, no creo que fuera papá, la abuelita. Seguramente muchas de esas cosas no será que vienen de esa inmoralidad llamada pornografía, que no solo ha dado la vuelta a lo que es la intimidad, que debería ser un acto de amor del matrimonio, lo ha vuelto simplemente algo ofensivo, bestial, animal, asqueroso, sucio, depravado. Cuidado que a veces nuestros corazones afectados por prácticas mundanas del pasado quieren traer la pornografía a los matrimonios y eso debemos cuidarnos. Así que yo no voy a estar definiendo, al menos no haré eso en este vídeo, que sí, que no, pero sí que les quiero hacer pensar de por qué algunas cosas las quieren traer. ¿No será que quieren que su esposa sea su actriz X o que su marido se vuelva su actor X para estar más tranquilos, no ver los vídeos y simplemente montarse su propia película en la intimidad? Eso para que lo piensen y lo mediten. Pero esa señora ni es cristiana, ni lo ha sido, ni define bien a los cristianos. Comenta en este vídeo qué te parece lo que dice esa mujer. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.